Bienvenidos a este nuevo video especial del mes de octubre. Yo soy K y antes de comenzar me gustaría darle las gracias a todos nuestros suscriptores por compartir este hermoso amor por el anime y el manga. Acompáñanos en el terror cósmico y psicológico en el manga de Junji Ito. Junji Ito es sin duda alguna uno de los maestros del horror del manga japonés. Ese estilo inconfundible y su habilidad para crear atmósferas psicológicas, sobrenaturales, asfixiantes y situaciones de pesadilla han cautivado a millones de fans en el mundo. Hoy te traemos 5 historias que nos parecen perturbadoras y no tan conocidas del gran mangaka. Acompáñanos en este viaje del oscuro universo del maestro Junji Ito. Publicada en el año 2005, es una historia que combina el terror espacial y el horror cósmico con la desesperación humana. Todo comienza con el descubrimiento de un planeta en el espacio profundo por el Dr. Oguro. Este planeta es nombrado Remina, en honor a su hija, pero lo que inicialmente parece ser un hallazgo científico extraordinario, pronto se convertirá en el presagio de la destrucción de la humanidad. El planeta Remina, a diferencia de cualquier otro cuerpo celestial, empieza a moverse hacia la Tierra a una velocidad alarmante, destruyendo y consumiendo estrellas, así como planetas enteros a su paso. Aquí es donde el horror cósmico de Junji Ito brilla. A medida que Remina se acerca, se desata una histeria colectiva en la Tierra. Las personas comienzan a relacionar la llegada del planeta con la propia Remina Oguro, creyendo que su muerte podrá detener la destrucción. La historia se convierte en una lucha por la supervivencia. La humanidad, sumida en el pánico y la superstición, se vuelve contra Remina en una escalofriante demostración de cómo el miedo puede corromper la razón. Junji Ito utiliza esta premisa para explorar la fragilidad de la civilización y la violencia inherente a la humanidad cuando enfrenta lo incomprensible. Las ilustraciones son grotescas y apocalípticas, con imágenes de destrucción de paisajes y eventos sacados del mismo infierno. Así, la sensación de pequeñez ante la magnitud del universo se hace palpable, y en lo que él puede estar habitando. Hellstar Remina fue galardonada con el Premio de Excelencia en los Premios de Arte de Japón en el año 2006, destacando cómo Ito fusiona el horror de la ciencia ficción con el terror psicológico. El miedo a lo desconocido es un tema central en Hellstar Remina. Junji Ito logra capturar la importancia que siente la humanidad ante fuerzas cósmicas incontrolables. Este sentimiento se intensifica al mostrar cómo los humanos no solo se enfrentan al planeta, sino que se vuelven unos contra otros en su desesperación. La turba que persigue a Remina es sin duda un reflejo de la irracionalidad humana, un tema recurrente en el trabajo del maestro Ito. Del tomo 9 de Junji Ito Horror Collection, también conocida como The Hallucinations, se trata de una colección de relatos donde el protagonista es un chico solitario y acomplejado por su altura llamado Oshikiri. Aquí, Junji Ito explora el límite entre lo real y lo imaginario. Cada historia es un viaje hacia el terror psicológico, así como el terror dimensional, donde los personajes no pueden confiar en lo que ven o sienten. El título es una representación exacta de lo que los personajes experimentan, una distorsión de la realidad. Junji Ito utiliza las alucinaciones para crear una sensación constante de incertidumbre y paranoia. El lector, al igual que los personajes, no sabe si lo que está ocurriendo es real o simplemente una proyección de su mente. Esto añade una capa de terror psicológico a las historias, haciendo que el miedo no provenga de monstruos o entidades, sino de la propia psique. A diferencia de otras obras, Alucinaciones se enfoca más al terror mental, sin excluir una pizca de horror corporal, jugando con los doppelgangers, la percepción y la realidad. En Alucinaciones, Ito explora cómo las distorsiones de la realidad pueden ser tan aterradoras como cualquier monstruo. La incertidumbre sobre lo que es real lleva a los personajes al borde de la locura,
y el lector queda atrapado en esa misma angustia. Ito usa esas historias para reflexionar sobre la fragilidad de la mente humana y cómo el miedo puede manifestarse de una manera muy sutil, dándonos un paisaje onírico lleno de pesadillas. Con los 6 capítulos de este tomo, nos adentramos en el mundo y en la mente de Oshikiri, y aunque parezca todo un caso, al final entenderemos que tal vez no solo sea su mente la que provoca lo que está ocurriendo. Publicada en el 2009, y aunque propiamente no es del terror como estamos acostumbrados, tiene ese toque de misterio mezclado con ciencia ficción y temas perturbadores. La historia comienza con 4 personajes que se conocen en línea a través del sitio web Paradox, un sitio donde las personas hablan sobre su deseo de dejar este mundo, siendo así que deciden irse en grupo. Cada uno tiene su propia razón para querer acabar con su vida, pero algo extraño ocurre cuando sus intentos fracasan. En vez de encontrar la muerte, descubren un portal hacia otra dimensión brillante, donde la extracción de unas gemas cambiará sus vidas. El concepto de las gemas llamadas noche paradójica o paradonitas se convierte en el núcleo de la historia, dando así un giro sorprendente a lo presentado en el inicio. Estos minerales se extraen de otra dimensión, a través de unos portales muy especiales, los cuales representan un recurso como una maldición debido a su verdadera naturaleza, la cual iremos descubriendo a lo largo de la historia. Es aquí donde se adquieren tintes de un misterio con momentos de horror corporal, uno de los elementos distintivos de Junji Ito. Así vamos descubriendo aquel misterio del que decidirá el destino de la humanidad en manos de nuestros protagonistas. El horror en Black Paradox proviene de la incertidumbre del destino y la psique humana, reflejando así el horror de lo que puede pasar en una situación que estadísticamente no debería de suceder. Los temas de la vida y la muerte son complejos. El deseo de los personajes de terminar con su sufrimiento se ve frustrado por una realidad aún más grotesca que la propia muerte. A través de personajes bien construidos, Junji Ito nos guía en una trama que se va torciendo cada vez más y que no defraudará a ninguno de sus fans. Publicada en 1996, es una historia de horror emocional que mezcla la desesperación juvenil con el terror sobrenatural. Aquí seguimos a un joven llamado Ryusuke, quien regresa a su ciudad natal y se ve atrapado en una serie de suicidios relacionados con una extraña leyenda urbana. La historia toma lugar en una ciudad cubierta por una densa neblina, lo que añade una sensación de claustrofobia y opresión. La leyenda urbana gira en torno a que la gente en los días de niebla acostumbra pedir predicciones en las esquinas acerca de su suerte. Por lo regular, jóvenes que quieren saber su porvenir en el amor. Sin embargo, todo se torna más misterioso cuando aparece un joven vestido de negro en la neblina y que responde a preguntas sobre el amor con predicciones fatales. Las víctimas, consumidas por la desesperación y el dolor amoroso, terminan quitándose la vida vagando en busca de este joven y que, por desgracia, nuestro protagonista, junto con su amiga, quedan atrapados gracias a eventos del pasado. La historia utiliza el simbolismo de la neblina para representar la confusión emocional y el deseo de escapar del dolor amoroso, algo con lo que muchos jóvenes pueden identificarse. El amor, en Love Skies, no es un sentimiento positivo, sino una fuerza destructiva. Junji Ito explora cómo las emociones románticas pueden volverse tóxicas, llevando a las personas a extremos mortales. El joven en la niebla representa el peligro de idealizar el amor, y la historia se convierte en una reflexión sobre cómo las emociones no resueltas pueden destruir vidas. El relato sigue a Mitsuyo Mitsuya, cuyo padre transforma su hogar en un ryokan después de un sueño revelador en el que sus antepasados le muestran la existencia de un manantial oculto bajo la casa. Lo que empieza como una ambición familiar, pronto se transformará en una pesadilla cuando el padre, cegado por su obsesión, desentierra algo mucho más siniestro que aguas termales.
El horror en esta historia no proviene únicamente de las deformaciones físicas, sino de la noción de que el propio Ryokan es una trampa, un lugar de condena donde las reglas del mundo físico ya no aplican. Aquí, Ito crea una sensación de horror e incomodidad constante, una espiral hacia lo inevitable donde el lector, como los personajes, se sienten atrapados. A diferencia de otras historias de Junji Ito, en Ryokan, el horror se construye lentamente, basándose en la atmósfera y la paranoia más que sustos inmediatos. Los clientes de la posada no son lo que parecen, son seres deformados que emergen de las profundidades del manantial, una representación de las consecuencias de desafiar lo desconocido. Finalmente llegamos a una de las historias más aterradoras y tristes de este gran mangaka. Junji Ito nos da una historia perturbadora, donde el mal no yace en fantasmas, demonios o seres cósmicos, sino en el propio ser humano. La trama gira en torno a Kuriko, una joven que recuerda su infancia, cuando abusaba emocionalmente de un niño más pequeño llamado Nao. Kuriko lo obligaba a hacer lo que ella quería, utilizando su poder sobre él de manera cruel y manipuladora. Nao, en su inocencia, veía las acciones de Kuriko como un juego, aunque en realidad estaba siendo víctima de su maltrato. Todo esto narrado por la propia Kuriko, quien se lo está contando a Yutaro, su novio actual. Es así que nos vamos sumergiendo en lo que al principio era una amistad y la cual se fue convirtiendo en la oscuridad de la naturaleza del ser humano. Y cuando parece haber algo de redención en el reencuentro entre Kuriko y Nao, ya mayores, todo comienza a torcerse nuevamente y de una manera más retorcida, con un final que te hace perder las esperanzas. A veces, el verdadero horror no reside en lo sobrenatural, sino en las cicatrices que dejamos en otros y en nosotros mismos. En última instancia, The Bully nos invita a mirar dentro de nosotros y preguntarnos, ¿podemos cambiar nuestro destino o estamos atrapados en un ciclo de dolor y remordimiento? El horror del maestro Junji Ito no solo es visual, sus historias nos golpean en lo más profundo de nuestra psique. Ito explora los miedos universales, desde la soledad y la muerte hasta el temor a lo desconocido y la desesperación. Cada historia nos lleva a un viaje que desafía la lógica y la razón, pero que deja una marca indeleble en nuestro subconsciente. Y es así como llegamos al final de este video. Esperamos hayan sido de tu agrado nuestras recomendaciones. Cuéntenos en la cajita de comentarios, ¿ustedes ya conocían al gran maestro del terror Junji Ito? ¿Cuál es su historia favorita de él? Sin duda alguna nosotras estaremos leyendo y respondiendo a sus comentarios. Así que nos estamos viendo en un próximo video.